Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que ha sido pues muy demandado por ustedes para obtener este video tutorial, el cual es comunicación escrita. El tema de comunicación escrita pues es algo que vamos a tocar a lo largo de toda nuestra vida, pero que lo vemos específicamente en la asignatura de competencias comunicativas. Por ello, el día de hoy les voy a hablar, pues a grosso modo, de lo fundamental relacionado con este tema. Mi nombre es Gretel Ramírez García, soy ingeniera de mercados, máster en neuromarketing, actualmente pues dictando esta asignatura de competencias comunicativas para el programa de contaduría pública. Vamos a ir partiendo, pues siempre cuando nosotros a lo largo de nuestra vida queremos entrar a un tema, debemos hacer una breve introducción. Y lo primero es partir de la definición, ¿cierto? Vamos a partir de qué es la comunicación escrita. Bueno, primero que todo, la comunicación escrita es, como su nombre le indica, ese registro que se va a hacer de una forma manual o escrita, que lo puede hacer una persona que habla de lo que previamente ya ha venido ideando, porque antes de yo escribir sobre cualquier temática, debo precisamente trabajar o elaborar en mi cerebro, organizar todas esas ideas que tengo para poderlas proyectar posteriormente en un papel, y lo voy a hacer con un fin. Puede ser informativo, que le va a llegar a un receptor, que es la persona que finalmente va a leer ese mensaje que estoy escribiendo. ¿Cuál es la importancia de la comunicación escrita? Con el pasar de los años y tantos avances en la tecnología, la globalización, los medios que estamos usando en la actualidad, como queremos optimizar precisamente el tiempo, vamos dejando de lado todo lo que son las reglas de la ortografía, de la gramática, y vamos escribiendo mensajes cada vez más cortos que muchas veces tienden a generarnos caos en la comunicación. Esos mensajes, por ejemplo, a lo mejor en vez de escribir en un chat de WhatsApp o un correo electrónico la palabra por qué o por qué, simplemente escribimos PQ. Y con ese PQ, pues estamos asumiendo que la otra persona ya nos está entendiendo qué quiere decir por qué. Sin embargo, ese PQ puede ser también un para qué. ¿Ya? O intercambiamos, por ejemplo, la X, una X minúscula que está en nuestro teclado, por la palabra por, ¿ya? Entonces, bueno, todas esas abreviaturas que nosotros hemos ido adoptando a lo largo del tiempo han distorsionado un poco tanto esa comunicación escrita como la comprensión de la persona que la está leyendo. La importancia, bueno, primero que todo, al escribir, nosotros podemos expresar y dar a conocer nuestras ideas, lo que requerimos a la otra persona que va a ser el receptor, una vez que éste lee el mensaje y es informado. Por otro lado, la calidad de esa comunicación escrita va a ser esencial para poder nosotros establecer una conexión con los clientes, ya que hablamos desde el ángulo de las empresas. O sea, si yo como empresa quiero informar de algo a mi cliente, sí, existe el telemarketing, pero una de las formas más rápidas de yo difundir un mensaje puede ser hoy en día por medio de las redes sociales o por vía del email marketing, y para ello vamos a necesitar una persona que sea creadora de contenidos y que pueda digitar esa información que le va a llegar casi que inmediatamente a todos mis clientes. Entonces, de hecho, la comunicación escrita va a hablar de la compañía misma, porque cuando nosotros enviamos un mensaje, independientemente que coloquemos nuestra firma al final, la compañía a la cual estamos representando es a la cual nosotros estamos mostrando en ese momento. Si hay errores ortográficos o de redacción en ese mensaje, a quien van a tildar en todo momento de tener una baja calidad va a ser a la compañía para la cual estamos trabajando. Es muy importante que los empleados que tengamos nosotros en este tipo de cargos sean personas capaces de elaborar bien un mensaje. Al igual que cuando le quiero enviar un mensaje a mis subordinados, a mis trabajadores, o le quiero hacer llegar una solicitud a mi jefe, debe estar muy bien redactado para que se comprenda perfectamente lo que quiero plantear. ¿Qué características tiene entonces esta comunicación escrita? Primero que todo, la comunicación escrita va a tener, como vemos nosotros acá, una cohesión en las ideas. Entonces, esa cohesión en las ideas que nosotros estamos mostrando es importante porque la coherencia en todo momento es la que nos va a poder determinar
que el tema del cual yo estoy trabajando va a ser comprendido. Que el vocabulario se pueda adaptar a esa ocasión para la cual yo estoy trabajando. Porque si es un vocabulario demasiado técnico, probablemente no me van a lograr comprender. De seguir las reglas de ortografía y gramática en todo momento, dónde va una coma, dónde va una tilde. Los párrafos tienen que tener una conexión entre uno y otro. Es importante que se brinde una claridad en el tema, evitar tener demasiada información que venga oculta, aunque hay autores que prefieren hacerlo de esta forma, más implícito. Las ideas presentarlas de forma ordenada, siempre partimos de una introducción, un desarrollo hasta el desenlace. Tener una lógica y una relación entre el emisor y receptor para que pueda fluir de una mejor manera. Pero ¿de dónde proviene esta comunicación escrita? Esta parte la vamos a tocar pues brevemente. La primera forma que se usó de comunicación escrita fueron los pictogramas, que ustedes los pueden ver aquí, y en ellos se encontraban en las culturas más que todo precolombinas, los encontramos en las pirámides egipcias, en el Neolítico fueron los primeros dibujos que se consideraron como escritura, y lo que dibujaban eran pájaros, el sol y la luna. Recordemos que en esta época lo que dibujaban estas personas de las edades primitivas era lo que ellos veían a su alrededor. Posteriormente encontramos dibujos en las cavernas y en las cuevas relacionados también con animales que procedían precisamente de ese entorno, con lanzas, como lo que podemos ver acá también en la imagen, y cada vez que había, por ejemplo, alguna batalla o algún acontecimiento importante, se registraba con estos dibujos, que eran pinturas que se hacían de una manera totalmente artesanal. Posteriormente, en la Edad Media, se comienzan a elaborar libros que eran redactados a mano. Imagínense el trabajo tan arduo de elaborar un libro de esta forma. Todo lo que llevaba el libro se escribía. Hasta que llega Johannes Gutenberg, quien empieza a implementar el tema de la imprenta, que en su momento pues también era un trabajo bastante tedioso. Había muchas letricas que tocaba colocar en orden, que eran letras móviles de metal, para que pudiera salir la información que se requería impresa. Hay muchos documentales donde ustedes pueden ver, y bueno, aquí hay un dibujo donde se representa pues un poquito de la máquina de la imprenta en el orden que venía, cómo salía el papel, que era bastante extenso, bastante grande. Tocamos anteriormente en otro video tutorial los elementos que hacen parte de esa comunicación escrita. Siempre debe estar el emisor y el receptor, que es la persona que lo va a leer y que redacte el mensaje. El mensaje, que en este caso, por ejemplo, tenemos una factura de compra, pero puede ser una carta, puede ser una remisión, cualquier elemento que usted pueda escribir. El medio va a ser el papel en este caso, pero la comunicación escrita hoy en día también la encontramos en medios digitales como el correo electrónico, el WhatsApp, etcétera. Va a haber un contexto, en este caso esta factura se está emitiendo para un contexto laboral, y el canal, que es el correo ordinario. El código es el lenguaje escrito, y van a ver en algunos casos algunas interferencias. La interferencia, por ejemplo, si se maneja diferente idioma. Yo hablo inglés, tú hablas español. En esa diferencia de idiomas puedo no entender al 100% todas las palabras que me estás escribiendo. Tal vez no soy totalmente bilingüe. Y no necesariamente tenemos que tener diferentes idiomas para que hayan interferencias. A veces solo con el hecho de proceder de diferentes países encontramos dificultades al momento de comunicarnos. Palabras que en un país pueden representar cosas muy banales, cosas muy sencillas, muy superficiales, en otros puede llegar a resultar ofensivo. Por eso estas relaciones, incluso laborales, que encontramos, pueden manifestar tanto en la comunicación verbal como escrita esas interferencias cuando pertenecemos a diferentes culturas, y la forma de comunicarnos va a variar. ¿Qué medios encontramos? Bueno, los medios para elaborar un comunicado escrito han sido muchos a lo largo de la historia. La escritura, pues que es el más básico, el que nosotros encontramos cuando se empezaron a escribir los primeros libros, que sigue y seguirá, espero, por muchísimos años más. Las máquinas de escribir están un poco descontinuadas, muchas ya hacen parte de museos, pero fueron un elemento indispensable para incluso escribir periódicos, novelas, etc. El telegrama, que era muy rápido para enviar información,
pero había un cobro por cada palabra que se incluía en él. Entonces, como era tan costoso, las personas trataban de ser muy puntuales en lo que enviaban por este medio. El telégrafo, que enviaba mensajes, como pueden ver acá en esta imagen, por medio de impulsos eléctricos. Y tenemos los chats, que es la comunicación que usamos más frecuentemente al día de hoy, sobre todo las nuevas generaciones, por cualquiera de estas aplicaciones que encontramos hoy en día de mensajería. Entonces, los tipos de comunicación escrita, podemos encontrar las cartas que usted puede enviar todavía por correo postal, los correos electrónicos o emails, en que en la actualidad puede usted hacerlo ya sea con un fin profesional, académico, personal. Es uno de los medios que más se emplean hoy en día en la comunicación escrita. También tenemos la prensa, la revista, los diarios informativos y todo aquello que exige una redacción de contenido por medio de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Técnicas, bueno, entre las técnicas encontramos, que ahora las vamos a ver a profundidad, el resumen, los ensayos, las tesis, cartas, memorandos, periódicos, revistas, que son todas las formas con la diferente estructura que puede llevar cada una en la que podemos hacer una redacción. El ensayo consiste en la defensa de mi punto de vista personal, se hace en forma de prosa, y como sabemos, parte de una introducción, desarrollo, hasta un desenlace. No debe ser tan extenso, no debería pasar de unas 5 cuartillas. El resumen, que se emplea mucho en los trabajos de investigación, en las tesis, es una forma abreviada de todo lo que yo voy a estar presentando a lo largo de ese trabajo para que la persona, sin necesidad de leer el resto de extensión, pueda comprender, leyendo solamente el resumen, lo que incluye todo ese trabajo que se presentará a continuación. El periódico son una publicación que va a tener una periodicidad constante. Cuando hablamos de periodicidad, es la frecuencia con que va a ocurrir. Algunos son diarios, otros se van a dar de carácter semanal, quincenal. Hay periódicos que salen una vez al mes o una vez cada 6 meses en algunas instituciones y tienen el objetivo de informar a la ciudadanía, a la comunidad o a un grupo de personas acerca de determinado evento. Están las cartas, que en este caso pues le envía el emisor al receptor, y cuando llenamos pues esos sobres de cartas siempre lo llenamos como el remitente y el destinatario. Generalmente esas cartas llevaban un fin más personal. Y el memorando, aunque siempre lo relacionamos con un llamado de atención, es simplemente un documento interno que maneja las diferentes oficinas o compañías para comunicar información relevante a los miembros ya sea de la empresa o de determinado departamento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la comunicación escrita? Es no únicamente el de dar información, sino que además debe cumplir con el proceso comunicativo. Entonces, el objetivo es establecer un tipo de comunicación en la que se pueda fijar un mensaje, un soporte, se logre permanecer en el tiempo, es un mensaje que va a ser duradero, que debe facilitar esa difusión entre otras personas. No es lo mismo un mensaje verbal a que yo pueda replicar inmediatamente entre miles de contactos que tengo solamente con una publicación, un mensaje escrito. Va a ser mucho más fácil. Y hay una diferencia entre informar y comunicar. Cuando hablamos de información, si yo te quiero dar una información, es un mensaje de una sola vía. Parte de mí, que soy el emisor, hasta ti, que eres el receptor. Pero cuando queremos entablar una comunicación, debe ser de doble vía, debe haber un proceso de empatía en esa comunicación. Cuando yo te estoy escuchando, pues no debo interrumpir lo que estás comunicando, debo estar presto a ponerme en tus zapatos y a entender lo que estás diciendo. Y si en algún momento de la comunicación, que lo vamos a ver ahora, se procede a una falla, pues simplemente esa comunicación se va a romper y a partir de ese momento deja de ser comunicación. ¿Cuál es el proceso que deberíamos seguir? Bueno, lo primero es que vamos a planificar el mensaje. Esa planificación del mensaje, comienzo a pensar qué es lo que quiero decir, de qué quiero hablar. Y ahí me surgen entonces esa lluvia de ideas, comienza esa generación de ideas que posteriormente yo debo organizar. O sea, las organizo de una manera que sea coherente, que esté, planteadas en un tiempo sincrónico. Paso a formular el mensaje y posteriormente, que ya tengo todo esto previamente elaborado, entonces lo textualizo. Y por último llegaría entonces la
revisión del mismo antes de ser enviado a cualquier otro medio. ¿Qué ventajas y desventajas nos puede presentar o nos puede plantear esta comunicación escrita? Lo primero es que por medio de la comunicación escrita podemos establecer principios, políticas, reglas para el funcionamiento de la empresa. Es un medio permanente de comunicación que lo vamos a encontrar en todas las instituciones. Es muy útil, sobre todo en países que manejamos mucho la burocracia para el mantenimiento de registros. Ayuda a la delegación de responsabilidades para que queden allí guardaditas. Es más precisa, es mucho más explícita lo que se plantea en ella. La comunicación escrita va a desarrollar y mejorar la imagen que tienen las personas de las organizaciones y tienen la capacidad de brindar registros y referencias. Por otra parte, en el tema legal, van a proporcionar un registro válido ante cualquier autoridad. Ahora, ¿qué desventajas va a tener? Pues por un lado, es el tema de la papelería y la mano de obra que yo necesito para escribir o redactar, incluso para la parte logística de la entrega, es mucho más cara, más costosa. Cuando los receptores del mensaje escrito están separados por distancia y necesitan aclarar dudas, la respuesta no es espontánea si lo estoy haciendo por medio de un correo electrónico o una carta. Puede ser inmediata si lo hago por un medio informal como un chat de mensajería. La adecuada codificación y envío de mensajes lleva tiempo. Yo entender un mensaje de la manera correcta no quiere decir que lo leí una vez y listo. A veces necesitamos leer 2 y 3 veces un mismo mensaje para comprender exactamente o lo más cercano posible lo que la otra persona trataba de plantear. Muchas veces llegamos a leer un mensaje con la predisposición de que nos los está mandando determinado sujeto o persona y decimos, bueno, ya esta persona me está escribiendo, mínimo es para algo malo, y empiezo a leer con esa misma actitud el mensaje. Entonces, si yo me predispongo antes del evento que va a ocurrir, probablemente ni siquiera lo estoy leyendo con la entonación, con la forma que esa persona me lo quiso brindar. Ya lo estoy adaptando a mi manera de ver. Por otro lado, tenemos que las malas habilidades de escritura y la calidad van a tener el impacto negativo en la organización, va a dañar la reputación de la organización y demasiado trabajo en papel y la carga de correos electrónicos va a estar también involucrada. Necesito tener una muy buena capacidad. Entonces, es muy importante para hacer un cierre ya como tal de este tema, tener siempre presente la comunicación escrita. Se van a abordar en todos los aspectos de tu vida. Personalmente, cuando le quieras hacer una carta a un familiar, a alguien que está lejos, si le quieres entregar algo a tu hijo, entonces siempre que quieras escribir algo, va a estar allí, va a estar diciéndote, oye, ¿sabes qué? Aquí voy a quedar yo para la historia. Pero si en el ámbito académico nos vamos hacia ese punto, pues también todo el tiempo, durante toda nuestra carrera profesional, nos piden y nos exigen elementos de comunicación escrita con diferentes técnicas que debemos dominar y manejar. Desde el ámbito profesional, en todas las organizaciones, no conozco la primera organización que haya anulado la comunicación escrita. En todas está presente. Entonces, es un tema que no podemos dejar de lado, es un tema que sería muy interesante que ustedes pudieran profundizar. Si tienen ya cualquier otra duda, otro aspecto puntual que quieran contactar, me pueden escribir al correo electrónico ramirez@coruniamericana.edu.co para poderles asistir. Que tengan entonces una muy feliz tarde